Buenas. Hola Juli, me parece que me anda medio Ay, mal que no me internet, veo. ¿puede ser? A ver, ahí va. Ahí. Me veo como lenta, ¿viste? Cuando ves ¿Sí? Sí, cuando yo me muevo me veo como lento, ¿viste? Raro. Por, por ahora parece, va, al menos yo te veo bien, te escucho, Ah, viste, buenísimo. los labios van bien con la voz. Ah, bueno, porque recién yo me movía y hacía como, ¿viste? Iba mal, Raro. iba mal. ¿Cómo Cualquier estás? cosa, si ves que tenés algún problema en el momento de compartir pantalla, apagate la cámara y eso te Ah, lo mejora. dale, dale, hago Cualquier eso entonces. cosa, sí. Acá ando. Justo me estaba escribiendo una chica, lo último, viste, de ¿cuál era el link? Digo, ya te tiene que haber llegado. Bueno, y ahí andamos. Ahí me Así escribió que, una chica, no me acuerdo, Verónica Virginia, con Vera, que todavía no le había llegado, pero alguien que se había inscrito hoy como a la tarde, ¿viste? Entonces, porque yo lo reenvié de vuelta, igual no ahora sé, mientras que serían vos cuatro estés y media, hablando, yo voy a ir 5. revisando por las dudas, pero recién había como Sí, 4 personas y se los mandé ahí a último momento, pero se van a sí, poder conectar. Así que bueno, te sí, sí. voy habilitando el aula, que ya hay gente. Dale, Verónica, ahí está, ¿ves? Ya está conectada. le llegó. Sí, sí, llegar le llegó porque la veo con el que está Llegó. entrando. Ahí voy dejando entrar a todos, porque ya estamos en hora. Yo estaba corriendo con el mate. A último, todo a último momento, ¿viste? Ahí van entrando todos de a poquito. Me parece que anda medio internet, ¿eh? No sé si es el mío o es general. Hola, Hola, Damián, ¿cómo estás? ¿todo bien? Estaba viendo a ver si, porque me decía que no me reconocía el micrófono. ¿Se escucha bien? Se escucha Sí, perfecto. Buenísimo. Se escucha perfecto. Hola, Barbie, Verónica, Darío. Hola, Vero, Hola, ¿qué ¿cómo tal? estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo hola. estás? Ahí está. Hola, Barbie, qué Hola, linda que Barbie. estás. Muy linda, Barbie, a pesar de la hora. ¿Está todo bien? ¿Todo bien? Bueno. Ahí estamos. Igual estamos perfectos con la hora. Son y 4. Ahí se van conectando todos de a poquito. Igual entre que yo les pongo a aceptar y la gente se logra enganchar, hay como un lapso ahí. Pero bueno, lo Sí. vamos a ir solucionando. Calculemos que se va a normalizar. Hola Martita, ¿Cómo estás? qué facha. Muy bien. Bueno, hola a todos. Antes de empezar a hablar, hola a todas, todos. Antes de empezar a hablar, voy a empezar a grabar. Así después los que llegan más tarde pueden verlo. Ah, ya estoy grabando hace un Me figura montón. grabando. Ah, sí, no. Está bien. No lo paré nunca. Después en todo caso lo edito, si no, para que no vean toda lo que dije antes de que abramos el aula. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar. Gracias, Juli, de nuevo. Gracias al equipo de empleabilidad. Y la veo a Barbie. Ahora seguro se van a ir conectando las chicas. Este es un nuevo encuentro de este equipo maravilloso que se fue armando, que creo que de todos los equipos que tenemos es el más fuerte y el más consolidado de todos los temas. No hablo de los otros equipos porque ahí están Martita y Damián, que son del equipo de voluntarios y no se van a poner celosos. Y de todos los temas que vamos trabajando, por eso digo, por las áreas, son los que más organizados están y más cosas lindas han hecho en este tiempo. Así que a todos se nos cae un poco la baba. Le damos la bienvenida a los que se conectan por primera vez, a los que volvieron a conectarse aquí. Y te voy a dejar 100% de la palabra a vos, Juli, siempre agradeciéndote el compromiso, el esfuerzo, todo lo que haces y sobre todo
siempre esa sonrisa ante todo, que siempre le pones tanta onda a todo y nos transmitís una partecita de todo lo que sabes, que es muchísimo. Así que bueno, te voy a dejar el micrófono 100% a vos y cuando alguien quiera hacer una pregunta, un comentario o algo, nos va avisando. A Juli le gusta que la interrumpan, así que vayan avisando, nos van diciendo. Y si por algo Juli no la llega a poder ver o algo, hagan señales, manden mensajito en el chat o algo. Tal cual. Sí, Juli, sí, todo tuyo. interrumpa, que suelen ser las charlas donde más preguntas surgen, porque son las preguntas que tuvimos todos, así que viene por ese lado. Así que bueno, interrumpan por chat, levanten la manito, no hay problema. Si se va haciendo la hora cercana a las 9, le damos prioridad a la gente de Boca porque sé que hoy juegan, así se van con la respuesta a su consulta. Pero bueno, vamos a terminar a horario, así lo pueden ver todos. Si querés empezar a compartir Dale, cuando vos me pantalla, digas, yo arranco. compartí tranqui por si se tarda un poco, pero bueno, la idea de hoy es completar esta trilogía que empezamos ya hace 2 meses. La idea era no solamente para gente que busca trabajo en las distintas opciones, sea primer trabajo o sea que quiera un cambio de trabajo, sino también esas cuestiones que no sabemos bien qué hacer en lo que es primer empleo, que es muy distinto, porque entonces ahí hablamos un poco de, bueno, qué poner en el CV cuando quizás no tenés experiencia previa. Después pasamos por LinkedIn en la siguiente mateada, que bueno, Barbie, que está en Londres, me verá y dice, ¿cómo? Bueno, en Argentina, viste que decimos LinkedIn, aunque es así, es un argentinismo, no es LinkedIn. La idea es que nos represente, que amplíe nuestro CV, nos pueden conocer de una forma distinta, entonces hablamos mucho de eso, los invito a ver también, está en el canal de la Fundación las 2 charlas y todas las otras que se vieron y que se fueron dando, así que tienen ahí más info. Y hoy es entrevistas, porque ya tenemos un CV, ya tenemos un perfil de LinkedIn completo. Bueno, llegamos a la entrevista y ahora, ¿qué hacemos? Te agarra medio el terror y aparte hay mucho mito y muchas cosas que no es mito y que realmente pasa. Entonces, bueno, ¿cómo desenvolvernos? ¿Qué hay que hacer? Desde la experiencia, justo hoy hablaba con Rosana y me llegó el mensajito, le digo, saliendo recién de una entrevista, había terminado reciencito de hacer una entrevista. Se dan determinados patrones cuando uno entrevista 1, 2, 3, 4 veces por día y te vas dando cuenta de determinados patrones de cosas que no es que uno no lo hace bien, sino que nadie lo explicó nunca y si no trabajas en el área no tenés por qué saberlo. Entonces, lo primero es saber que no se nace sabiendo estas cosas, te las va dando la experiencia, a veces la experiencia de pasar por una entrevista, por otra, y a veces de sumarte a este tipo de charlas y que te ayudan y te hacen llegar un poco más rápido o entendiendo otro tipo de cosas. Así que viene por este lado el querer ayudar, de dar tips y solucionar la mayor cantidad de dudas que posibles. Así que bueno, si querés pasar a la siguiente, la idea es, ¿qué pasa? Uno llega a la entrevista a veces con muy poquita información porque no siempre tenemos todos los datos. Por ejemplo, no siempre tenemos los datos de para qué empresa es, porque a veces hay consultoras de por medio incluso. Entonces, no sabemos bien para qué, sí, el puesto al que postulamos, pero no sabemos quizás para qué empresa puntualmente, porque te dicen que es una empresa que está está en determinada actividad, pero no sabes cuál es. Pero hay truquitos para al menos saber cómo manejarse, porque lo que sí sabemos es nuestro perfil y el puesto al que aplicamos. Entonces, la entrevista empieza mucho antes de que realmente uno vaya personalmente o conecte siendo virtual, porque hay algo que es indispensable, que es el autoconocimiento. Si nosotros no nos conocemos, es muy difícil saber compartir con otra persona nuestro perfil profesional, nuestro recorrido laboral. Nos pueden hacer preguntas que de golpe te dejan en blanco y no sabes qué responder, y ahí es como que empieza la bola de nieve en donde uno puede ponerse nervioso. Se juegan muchas cosas en una entrevista, muchas veces cuestiones de necesidades económicas, cuestiones de anímicas, de sentimiento. Hay mucho que se pone en juego, entonces a veces te toca
alguien súper copado para entrevistarte, a veces no tanto, y bueno, y eso también hace la diferencia de que uno se distienda más o no, pero cuanto más preparados estamos, la diferencia que podemos hacer es que vamos a estar más seguros, sea quien sea que nos esté entrevistando. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, porque en una entrevista cuando nosotros llegamos, sea virtual o presencial, hay determinadas cosas que ya están dadas. Sabemos para qué rol es, y la persona que nos entrevista tiene nuestro CV o nuestro LinkedIn, ya lo tiene. Algo de nosotros nos conoce y algo de nosotros le llamó la atención y por eso nos contactó para hacer la entrevista. Entonces, dentro de lo que se pueda, nosotros también tratemos de conocer al máximo posible esa empresa, ese puesto de trabajo, dependiendo de las características de cada caso, obviamente, porque bueno, no siempre se da toda la información en una entrevista inicial, pero esto sirve para todo un proceso de entrevista, sea con quien sea que las tengamos. Muchas veces se pasa primero con una entrevista inicial y después quizás con el área más técnica, cuando que hacen quizás pruebas técnicas, eso en tecnología pasa mucho, también en contabilidad pasa mucho, entrevistas con el líder del equipo en el que uno se sumaría. Así que para todos sirve. Lo importante es que nos conozcan a nosotros, pero ese no te olvides que pongo ahí siempre en la diapositiva es que nosotros también podamos conocer a la empresa, tratando de que no sea esa jerarquía que se daba hace muchos años atrás y que lamentablemente sigue pasando, pero tratando de igualar al máximo posible todo lo que se pueda para que sea una cuestión de elección bilateral. La persona que está buscando trabajo está ofreciendo sus conocimientos, su experiencia, y la empresa está justamente buscando eso. Entonces, es una relación de mutuo beneficio. La diferencia es que obviamente la empresa tiene el puesto a cubrir y quizás hay muchas personas para el mismo proceso en las entrevistas. Entonces, cuanto más nos conocemos nosotros, mejor podemos destacar. Así que pasa a la siguiente, Ro. Dale. La previa de la entrevista, este es el título, así que si querés pasar a la otra. La previa es tan importante como la entrevista en sí mismo, porque es toda la preparación. Yo siempre doy el ejemplo. Vos vas a dar un parcial a la facu, a una prueba en la escuela secundaria. Si vos vas y llegás sin haber estudiado nada, te va como te va. Quizás con lo que vos pudiste escuchar en clase o no, pero no tenés mucho más para poder salvar el momento. Si vos estudias desde antes los temas que te toman, seguramente vas más seguro, seguramente tenés más manejo de los temas. Entonces, en la entrevista nos tienen que conocer a nosotros, nuestro recorrido profesional, laboral. Entonces, una buena forma, y que es algo que uno puede hacer, obviamente, previo a la entrevista, no hablo de 5 o 10 minutos antes, hablo de desde que empezó su búsqueda laboral, por el motivo que sea, ¿no? La FODA es una matriz, es un análisis que, como ven ahí, significa, cada letra significa una palabra. Y es lo que nosotros tenemos que buscar en nosotros mismos. ¿Qué fortalezas tenemos? O sea, ¿dónde están nuestros puntos fuertes? En base a esos puntos fuertes, nosotros después vamos a saber presentarlos y darle importancia a eso en una entrevista. En una entrevista también, en cierta forma, estamos vendiendo nuestro perfil profesional y laboral. Entonces, bueno, saber qué es lo mejor que tenemos para ofrecer va a sumar siempre. De esas fortalezas se desprenden las oportunidades, porque, por ejemplo, si yo tengo como fortaleza buena oratoria, buena comunicación, una oportunidad que se me presenta a mí y quizás a una persona que no tiene tan desarrollada esa habilidad, es quizás poder tener contacto con clientes si estoy en un equipo, ser yo la persona que tenga contacto con clientes externos o que pueda quizás dar capacitaciones, dar charlas. Entonces, en base a nuestros puntos fuertes, nuestras fortalezas, se desprenden las oportunidades que se nos generan. Por eso van como de la mano la sílaba FO y la sílaba DA. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo con la D y con la A. La D son nuestras debilidades. Son estas cosas en los puntos en los que no estamos tan fuertes,
es imposible estar fuerte en todos los puntos, porque no hay forma y no está mal que así sea. Pero si nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades, podemos saber cómo presentarlas. Entonces, el tema a veces es saber elegir de qué forma transmitir la información. No mentir porque se nota, en una entrevista se nota enseguida, pero sí saber qué hacer con eso que tenemos más flojo. Porque si nos preguntan sobre eso, ahí sobreviene una posible amenaza. Uno se queda en blanco, se pone nervioso, no sabe qué hacer. Entonces, un ejemplo que les doy en cuanto a las debilidades muchas veces es cuando piden quizás algún nivel en algún idioma, por ejemplo en inglés, la típica es que quizás no nos sentimos seguros con el nivel de inglés. Lo que hacemos ahí es decir, bueno, no sé mucho, uno empieza a ponerse nervioso, a tartamudear, no sabes cómo resolverlo, y automáticamente lo que pasa es que se transformó en una amenaza, te cortó el hilo que vos venías llevando, no tenés forma de seguir avanzando porque vos te quedaste en tu cabeza que no sé inglés, y se acabó ahí. Entonces, la diferencia de eso es tratar de decir, bueno, mira, al momento tengo tal nivel de inglés, me interesa seguir mejorando, porque bueno, quiero avanzar en el idioma, me interesa poder hablar a futuro con clientes en el idioma, lo que sea, pero el tema es que vean que uno detecta esa debilidad, pero que como que tenés un plan de acción. Entonces, no es que te da igual y que tenés un plan de acción. Todos tenemos debilidades. Espero que cada vez se pregunte menos en las entrevistas que te digan, decime 5 debilidades y 5 fortalezas, porque es aburrido. Y aparte termina siendo algo muy trillado, porque son después preguntas que ya tienen como respuestas muy automatizadas, pero sí nosotros podemos, en el diálogo que tenemos en la entrevista, mostrar dónde están nuestros puntos fuertes y sin necesidad de que hacer una lista de cada una de las cosas. Y si te toca y te lo preguntan, vos ya tenés ese autoconocimiento, vos sabés por dónde viene lo bueno tuyo y lo malo. Entonces, a partir de ahí, también mostrás tu perfil y sabés cómo mostrarlo. Entonces, viene por ese lado. Hago un parate porque Ro está diciéndome, Celeste del Valle, que se anotó, que no recibió el link. Si podés mandárselo, porque me acaba de llegar el mensajito, lo vi ahí, si se puede. A ver, estás Yo no muteada. puedo salir de la pantalla completa. A ver, Te lo mando a vos y vos se lo mandás. dale, no hay problema. Yo se lo mando. Problemas Dale. técnicos, pero así no se la pierde porque esta chica nos conectamos por LinkedIn y la verdad es que estaba con muchas ganas, así que se lo paso sin problema en 2 minutos y Acá ya está. estoy. ¿Ahí estás? Sí, acá estoy, llegué. Ahí está, Cele. Está. Seguimos entonces. Seguimos. Queda grabada la primera parte, Te pero llegó el mensaje después de la. sí, Sí. conectaste. Acá Genial, estoy. El Cele. que persevera alcanza, dice. Muy Bienvenida bien. entonces. Muchas gracias. Bienvenida. Así que estábamos hablando para hacer cortito, pero hacerte un resumen También, que nos tenemos que Juli, autoconocer. Juli, antes de que vos sigas, también hay algo que vos como sos buena no lo vas a decir. Pero también hay muchas psicólogas en las entrevistas que hacen preguntas tendenciosas. No sé si me estoy adelantando a lo que vas a decir después, pero hay preguntas que son casi te diría con maldad, porque empiezan a indagar sobre temas con una linda sonrisa y empiezan a hacer preguntas que después las personas se van embarrando en su propio relato y muchas quedan fuera de los puestos de trabajo por su propio relato. Para eso también está bueno hacer un análisis FODA y como estar bien firme en los márgenes de dónde moverte, qué contestar y qué no contestar, ¿no? Porque, ¿por qué Sí. dejaste el trabajo anterior? Cosas así pero bueno, pero te llevabas bien con todos, cosas que empiezan a preguntar y que después te dejan afuera de un puesto de trabajo. Vos Y sos más buena encontrás porque me de imagino que no todo. los debes hacer vos, pero hay otras personas que sí en las entrevistas. Por eso está bueno lo que vos propones de tomarse un tiempo para hacer el análisis FODA. Eso es una excelente recomendación para que uno mismo sepa hasta dónde contestar y hasta dónde no. Y Sí, moverse y dentro de también sus saber márgenes. qué.
saber qué responder, porque uno ya hizo ese trabajo. Entonces vos ya vas con todo eso trabajado al momento de la entrevista. De este tipo de preguntas que vos decís, hay de todo. Como en toda profesión tenés profesionales súper geniales y profesionales contra los que luchamos todos los días desde la misma profesión, porque tenés Claro. las entrevistas que parecen interrogatorios, que cada vez son menos por suerte, pero tenés así, o entrevistas que hacen preguntas de índole personal que no se debería, y bueno, ahí entra en juego muchas otras cosas. Entonces, como uno no sabe quién le va a tocar, si vas a tener la mejor experiencia o no, también pasa eso. Incluso a veces podés tener una entrevista que no sabes bien si te fue bien o no, pero quizás te tocó una persona que es su primera vez entrevistando. Y está buenísimo porque no hay ahí ningún tipo de mala intención, sino que quizás está más nerviosa que vos que estás buscando trabajo porque es su primera entrevista. Y es un montón, como las primeras veces en cualquier trabajo y en cualquier profesión. Hay de todo. Sí, Lo hay que de todo. sí te vas dando cuenta a medida que pasa la entrevista, porque uno lo siente. Es eso. Yo soy partidaria de que sea una conversación. Cuanto más conversaciones, más distendida está la persona, más genuino es. Entonces, no es lo mismo que sea un interrogatorio donde es pregunta y respuesta y no hay mucho más, a que sea distendido, a que vos le abras la empresa, incluso para que conozcan dentro de lo que se puede cada vez, porque como ya te digo, a veces hay intermediarios que no te das la entrevista directamente con la empresa, sino con una consultora en la que la empresa que realmente tiene el puesto de trabajo a cubrir terciariza esa primera parte del Claro. proceso, pasa mucho, pero bueno, cuanto más ida y vuelta hay y más nivelado está, mejor. Algo que yo suelo hacer siempre para las entrevistas que hago para la empresa donde estoy es, les digo, fíjense en la página de LinkedIn y estamos casi todos ahí, así que pueden chusmear los perfiles de todos nosotros. Es una forma de abrir la empresa, de mostrar, mira quiénes somos, qué hacemos, cómo es nuestro recorrido laboral, de dónde venimos, cuáles son los intereses. Solamente haciendo un poquito de búsqueda en LinkedIn te das cuenta y también es información que uno tiene, porque si no uno queda como en ese desnivel en el que uno casi no tiene info. Y el no tener info también genera nervios, porque no sabes con quién estás hablando ni qué te puede preguntar porque no tenés info. Entonces, cuando la tenés, es genial hacer ese trabajito. El primer trabajo es esto, el análisis FODA. Hay un montón de otras opciones. Yo propongo esta porque es muy sencilla de hacer, pero para gente que está, por ejemplo, buscando un primer trabajo y dice, y yo qué sé cómo son quizás mis fortalezas, mis debilidades, nunca trabajé. Eso llévalo al ámbito estudiantil, por ejemplo. Bueno, viste que en grupos de estudio surgen líderes naturales, personas que moderan, personas que son más críticas. Bueno, ¿qué rol, cómo te moviste vos dentro de los ámbitos educativos? Suma mucho. En tus ámbitos, o sea, te analizás vos en general, entonces de golpe en tu grupo de amigos sos la persona a la que siempre van para pedir quizás un consejo o porque escucha, entonces ahí empezás a manejar el tema de, bueno, mira, che, al final tengo buena comunicación, quizás pero mira cómo me desenvuelvo en determinada área de mi vida. Uno es a nivel holístico, entonces si vos tenés buena comunicación, no te comunicás bien en el ámbito laboral, pero no en el personal, con un amigo sí o con otros no. Entonces, podés hacerlo igual, sea incluso que nunca hayas tenido un trabajo o que hayas tenido trabajos y querés dar un volantazo de carrera, cambiar de carrera o de actividad, y de golpe decís, pero soy nuevo en esto y no sé cómo hacer. No importa, lo que vos ya traes, lo traes, no importa qué trabajo tengas adelante. Lo que tenés que hacer es ajustar un poco para que haga ese match entre la empresa, lo que busca y el puesto. Entonces hay que tener como esa picardía de decir, bueno, si yo tengo un perfil administrativo, ¿cuáles serían las fortalezas que debería tener un perfil administrativo? ¿Cómo serían las oportunidades que se me pueden presentar? Entonces ahí empezar a linkear entre, ¿y yo qué tengo de eso?
que buscan todas las empresas. Cuando están pidiendo un perfil administrativo, ¿qué es lo que suelen pedir siempre? Por ejemplo. Entonces ahí vas dándote cuenta de por dónde ir. Barbie levantó la mano. Perdón que interrumpo. Me gustó mucho lo que mencionaste sobre las debilidades. Creo que esta matriz es muy completa. Quizás en el tema del ejemplo del inglés, hay que prestar mucha atención que en el aviso no diga que es condición fundamental hablar inglés, porque en ese caso estamos afuera. O sea que la debilidad Sí. puede ser una debilidad, obviamente que sí. Lo que es muy importante es que no sea condición fundamental o competencia requerida. Totalmente. ¿Habló alguien? Coincido totalmente. A mí me pasó que terminó esa búsqueda hace unos 15 días en mi empresa y por suerte tengo la posibilidad de hacer avisos bien descontracturados, poner emojis, colores, arcoíris. Está buenísimo porque uno se relaja y trabajas más a gusto. Y yo lo ponía específicamente el tema este del inglés que dice Barbie porque era una condición. Y entonces yo lo ponía en nivel de inglés avanzado porque, y entre paréntesis ponía, vas a hablar con los clientes a diario en ese idioma. Y había un montón de gente que se postuló y no tenía. Entonces, cuando uno empieza a contactar, obviamente que yo lo preguntaba antes de la entrevista incluso, y lo volví a repetir, porque hay algo feo que yo como entrevistadora tampoco quiero hacerle pasar a las personas el tema de golpe tener que hablar un poco en inglés en una entrevista y si no sabes, te sentís mal. Entonces, lo digo desde antes para que no pase eso, pero si te postulás a puestos a los que hay algo que es condición necesaria y no la tenés, lo único que lográs es frustrarte. Porque si no sabes hablar inglés, no puedes hablar con el cliente y no te van a contratar, porque ¿quién habla con el cliente? No hay mucha vuelta en eso. Cele levantó la mano. Sí, Juli, yo lo que quería agregar a lo que había comentado Barbie con el tema de las debilidades de uno, yo en ese aspecto lo que hice fue, después de muchas entrevistas, me di cuenta que me funcionaba mucho cuando me preguntan, ¿y cuáles son tus debilidades? Es ser sincera, decir, no sé, por ejemplo, me cuesta un poco levantarme a la mañana, por decirlo así. Pero además, agregar de qué manera yo trato de mejorar eso. Entonces, decir, Exacto. me cuesta un poco levantarme a la mañana, la verdad. Entonces, lo que hago es prepararme varias alarmas, me acuesto temprano y trato de no enfocarme en la debilidad, sino en qué es lo que hago para sortear eso y ser mejor. Eso demuestra como una actitud proactiva de mi parte. Y eso la verdad es que me funcionó bastante bien. 100%, 100%. El problema es si te centras en la debilidad y te quedas ahí, eterno. El tema justamente es decir, bueno, pero esto lo estoy trabajando. Muchas veces esto del tema del nivel de inglés pasa cuando no es algo que es requerido, pero quizás está en el CV y alguien te lo pregunta entonces, porque vos mismo ofreciste esa información. Y también pasa mucho cuando de golpe se dice el CV inflado, porque en realidad decís que trabajaste, no sé, que tenés 10 años de experiencia y tenés 2. Ese ejemplo me pasó a mí puntualmente y te das cuenta porque la debilidad fue quizás inflar la cantidad de años de experiencia porque el manejo que tiene una persona cuando trabaja hace 10 años en un determinado rubro, claramente no es el mismo que el que está recién empezando. Y no está mal tener 2 años de experiencia, porque todos los tuvimos. El problema es que se nota en una entrevista que no tenés la autonomía y la capacidad de gestión que tiene una persona que trabaja en eso hace 10 años. Entonces, una gran debilidad que se ve muchas veces en algunos perfiles es decir cosas que en realidad no son. Entonces, cuando vos te das cuenta, el problema justamente pasa en que la persona que lo dijo también se da cuenta. Y desde ahí empieza el problema, viste, de la bola de nieve que se empieza a enroscar y a enroscar y a enroscar. Viene por ese lado. Ahí veo en el chat que dice, ay, no me sale. Hacemos preguntas capciosas o creamos ambientes incómodos al entrevistar. Hay de todo, pero se nota, viste que se nota enseguidísima.
los porqués, hay cosas que al ver el CV uno se da cuenta que no, hay algo como que no te está describiendo de forma fluida un perfil y preguntás y sale, enseguida se nota. Así que bueno, si uno va con la verdad, como dice Celes, y tenés esto, porque si vos nunca en la vida te pusiste, te tomaste un segundo a ver, bueno, ¿y cuáles son mis debilidades? Ahí en el momento de la entrevista es lo peor que podés hacer, empezar a analizar por primera vez en tu vida esto, porque es muy terrible, porque aparte se te juegan todos los nervios del momento y seguro te vas a trabar o vas a decir la debilidad que no te ayuda. Entonces, bueno, tenerlo desde antes es fundamental, porque además no te tienen que hacer la pregunta, tal como dice Barbie, no te tienen que hacer la pregunta literal. ¿Cuáles son tus debilidades? Nombra 3 como en la escuela, nombra 3 y justifique. No, sale en la charla y se nota enseguida cuando una persona quizás trabajó para la entrevista, se conoce su propio perfil laboral. Eso es lo que marca la diferencia, conocer cómo sos vos en el ámbito laboral. Desde ahí vas adelante desde otra forma. Así que, Ros, si querés pasar a la siguiente. Ahí está. Ya estamos, tenemos nuestro análisis, tenemos ya armado y pensado, porque incluso a veces se descubren debilidades que incluso las podés consultar de cómo te ven si estás trabajando con tus propios compañeros de trabajo. Eso suma un montón, el feedback de otro, la visión de otro te marca una diferencia y de golpe te deja pensando algo. Y bueno, desde ahí uno tiene que estar abierto a aceptar feedback siempre constructivo, ¿no? Pero a aceptar eso porque te abre la cabeza y uno crece hasta como persona, porque de golpe ves cómo te ven los demás y suma. Cuando ya tenés todo eso, convertite en detective, digo yo, porque si tenés la posibilidad de conocer a la empresa, que siempre digo, no siempre pasa, investigala. Tienen página web, metete, leete todo lo que dice. Tiene LinkedIn, genial, metete también, fijarte quién trabaja ahí. Entonces ves esto que yo les digo en las entrevistas, de bueno, metete, conocenos también desde ese lado, más allá de lo que yo le digo, suma, porque más o menos te da una idea un poquito más, depende de qué tan completa tengan su página o no. Y obviamente hay cosas que uno puede tomar con pinzas, porque bueno, si ves solamente la misión, la visión, los valores, todo eso, hay mucha palabra de frase hecha también, pero te da una idea. Vos sabés más o menos para dónde puede inclinarse una empresa, incluso si no sabes nada de la empresa, pero sabes el rubro. Vos sabés que se van a manejar de una forma en el ámbito contable, se van a manejar de otra forma en el ámbito de ventas, en el ámbito IT. Hay distintas formas según los rubros. ¿Vero? Estás muteada, no sé si... Estoy muteada y sin cámara, perdón. Ahí. Ahí, ¿me ves? Sí, sí. Bueno, te cuento algo con respecto a esto que estás hablando, te doy mi experiencia de lo que me pasó hace poco, que tuve una entrevista laboral cerca de mi casa, gracias a Dios, y me llamaron para la entrevista, pasé 2 entrevistas y estoy esperando la tercera, ¿sí? Resulta ser que esta empresa es una empresa que fabrica bolsas. Yo, Sí. yo antes de tener un trabajo formal, antes trabajaba haciendo artesanías y hacía mis propias bolsas yo, pero más chiquitas, ¿sí? Eran bastante artesanales. Pero sabía hacer, sé hacer bolsas, por ponerte el ejemplo. Y me pasó esto, que cuando me llamaron de la empresa, justamente hice esto, averiguar el perfil de la empresa, a qué volumen de armado de bolsas trabajaban, traté de interesarme, porque sabía que me iban a preguntar puntualmente, pues yo lo había plasmado, de que sabía hacer bolsas. Así que justamente convertirme en detective me permitió ver el tamaño de bolsas con que ellos trabajaban, que eran totalmente distintas a las mías, las que yo hacía. Entonces, en un momento de la entrevista, una de las chicas me pregunta eh, qué tipo de bolsas hacía yo, de qué tamaño. Y yo justo había visto el tamaño de las que yo hacía
con las del tamaño que ellos tenían en la página web de la empresa. Entonces yo dije, mira, yo sé hacer las de tamaño, ponele 20 por 30, pero también tengo conocimiento para hacer el tamaño de 40 por 40, que son las que aparecen en la empresa, en la que ustedes tienen, con las que ustedes trabajan. Entonces, cuando le dije así, la chica viva me pregunta, bueno, me dice, pero las de 40 por 40 tienen una distinción de las que vos haces, que son las manijas, que son más reforzadas. ¿Esas manijas las sabés hacer? Sí, le dije. ¿Y con qué papel las haces? Me dice, ah, ¿y con qué papel se hacen? Y le digo, con papel craft, porque también había leído eso en la página, porque yo también hacía las bolsas con papel craft. Entonces me dice, ¿sabes manejar el papel? Sí, le digo. Y me preguntaron, a raíz de que yo tenía ese conocimiento, me preguntaron cómo se pegaba, qué pegamentos usaba y cómo tenía que darle el doblez a la hoja para que me quedara reforzada. Y como yo todo eso lo había leído al ser detective, en la entrevista me sumó un punto a favor, porque yo no tenía idea de, o sea, lo había leído, lo había hecho, pero en tamaños más chiquitos, a eso me refiero. Claro. Y ese punto que vos decís me sirvió para que me llamaran a la segunda entrevista. Y ahora, en noviembre, ya van a hacer la selección de personal, así que ojalá, Ojalá. ojalá que... Pero quería aportar eso, porque a veces por más pequeño que uno sea lo que sabe hacer y que sabes que estás capacitado, investigar sobre la empresa, los productos o las cosas que ellos hacen, está bueno para poder también usar esa información a favor de uno, para poder no mentir, pero sí agregar el conocimiento y adaptarte también a los productos o a las cosas que ellos ofrecen y que te sentís capaz que lo vas a poder hacer. Así que bueno, a mí me El tema es sirvió. presentarle soluciones a posibles problemas que tenga la empresa. Exacto, y que tengas un conocimiento mínimo como para que ellos vean también que vos estuviste viendo lo que ellos hacen, porque yo le hice referencia que había visto las bolsas que ellos Claro, trabajan, que eran de 40 por 40, que eso era una información que al sí. principio no la tenía, pero cuando investigué me sirvió mucho haberlo visto en la página de la empresa que me estaba pidiendo una entrevista, obviamente. Así que bueno, ese es mi aporte, no quería extenderlo tanto, pero sirvió. Es que Así que bueno. suma eso, justamente, cualquier información, por más chiquita que tengas de la empresa, va a sumar. Y ahí es información que la tenés que usar a tu favor, viendo si quizás no tenés alguna cuestión donde puedas decir, bueno, yo justamente sé hacer lo que la empresa en este momento, tengo experiencia específica en lo que la empresa pide, pero tengo esto que lo puedo implementar igual y la curva de aprendizaje por eso puede ser más rápido. Uno tiene que encontrar la forma de mostrar el diferencial, más allá de que si uno muestra interés, también hace una diferencia. No es lo mismo que vos llegues a una entrevista sin saber ni siquiera dónde estás parado, a que de golpe empieces a saber, bueno, si sabes la empresa, genial, o si no, hablar del rubro, si tenés esa información, y si no tenés nada, que no te dice empresa líder en el sector y no tenés mucha más vuelta, lo que sí sabes seguro es el puesto, porque uno no, o sea, yo no me voy a postular abogada porque no soy abogada. Entonces, para el puesto en el que yo me postulo, sé las características del puesto. Si tengo específicamente cuál es el puesto con las tareas específicas descritas, mejor todavía. Pero si no, al menos tenés el puesto general. En base a eso es bueno ver dónde podés hacer el link entre tu perfil y las tareas que pide la empresa. Hay un ruido, no sé si les está, a ver, ahí está, para que se escuche bien más que nada. Vos la idea es que ahí digas, puedas incluso dar ejemplos de experiencias pasadas si tuviste ya trabajos anteriores, y si no tuviste trabajos anteriores, podés llevarlo, no sé si estudiaste desde ese lado, bueno, cómo actuaste trabajando en equipo, quizás en equipos de estudio, o cómo te desenvolviste en determinados ámbitos que podés de alguna forma articularlo con lo que harías en la empresa. Entonces, no hay que cerrarse a nunca trabajé en este rubro o nunca tuve un trabajo, entonces como que uno no tiene nada para dar, porque uno tiene para dar,
y hay que saber encontrarlo y saber cómo decirlo. Así que en base a conocer el puesto es esto, es decir, bueno, sé las tareas del puesto, cuáles hice, cuáles no, de las que hice puedo dar ejemplos, puedo decir cómo me moví en esos ámbitos, de las que no hice, bueno, investigo, ¿y esto cómo se hará? Puedo ver si es algo que se aprende fácil, si es algo que no se aprende tan fácil. La idea es buscar esos puntos de unión entre nuestro perfil y lo que está pidiendo la empresa. Así que, Rosy, ¿querés pasar a la siguiente? Muchas gracias, ¿eh? Ahí. Por todo lo que me dijiste, gracias. No, de nada. Ahí está. Seguimos preparando la entrevista. No lleguen a una entrevista sin conocer su CV, porque te van a preguntar cosas del CV. El CV es lo que nosotros entregamos, o perfil de LinkedIn, o ambos, con toda la información. Entonces, ahí es el ejemplo que daba antes. Si de golpe vos en tu CV decís que tenés inglés avanzado, y no es tan avanzado, no es algo que se pida en el puesto de trabajo, pero de golpe, como leyeron eso, dicen, bueno, nos serviría quizás para proyectar este rol de una determinada forma. Se termina convirtiendo en una debilidad que termina siendo una amenaza, te pones mal. Pueden pasar muchas cosas en este sentido porque justamente no sabes, tu CV te juega en contra en vez de a favor. La idea es que tu CV te lleve a que vos puedas abrir más tu perfil laboral, que justamente la diferencia la hagas en, sí, yo me paro con este perfil y de ahí en más me como el mundo. Entonces, con los nervios del momento, todo lo que obviamente es esperable y que a todos nos pasa, que sea esta la diferencia de, bueno, yo me conozco a mí, ya hice mi análisis FODA, yo conozco mi CV, ya sé qué dice, entonces, cuando sé qué dice, puedo darle un orden a la información cuando me la preguntan. Si te preguntan, contame, bueno, ¿cómo fue tu recorrido laboral? Bueno, guíate por tu propio CV. ¿Tenés habilidades puestas en el CV? ¿Por qué pusiste esas? ¿Tenés ejemplos para demostrarlas en situaciones concretas? Que no sean palabras sueltas, sino que de verdad te sumen. No te tienen que preguntar específicamente, decime tus habilidades. Uno mismo puede decirlo. Sí, bueno, porque destaco en mi CV justamente o en mi perfil tal y tal y tal habilidad por estos motivos. Entonces el CV se vuelve en el puntapié para que uno misma pueda mostrar más de su perfil y compartirlo mejor. Entonces es como el resumen que uno se hace antes de dar una prueba. Por eso recomiendo siempre releerlo antes de una entrevista. Llega un momento que uno se lo sabe casi de memoria, pero si no, releerlo, como aunque lo hayas hecho vos o te lo hayan hecho, que tengas fresca la información. Así que se ve y barra perfil de LinkedIn, ¿no? Siempre, es más, en el perfil de LinkedIn uno puede ampliar mucho más por una cuestión hasta de espacio físico, así que también suma desde ese lado. La otra parte, rango salarial es una pregunta, bueno, pretensión salarial. Te preguntan cuánto es lo que vos tenés pensado para ese puesto y ahí se te viene, hay muchísima la cantidad de gente que ahí se queda en blanco. O sea, o no lo pensó, ahí levantan las manos, pero o no lo pensó previamente o no supo. Y en ese momento hay un gran problema que se puede dar. El problema es que por nervios decir un número que después no te sirva, un número que está por fuera de mercado, sea para arriba, pero también para abajo. Y si es un número que no te sirve, después, y avanzás en el trabajo equivocado porque quizás no te rinde a nivel económico. Sobre todo cuando uno, por ejemplo, va a cambiar de un trabajo al otro. Eso pasa un montón. Entonces quizás terminás diciendo, yo ahora cobro tanto. ¿Y querés cobrar eso o querés cobrar más? Y si te preguntan eso, ¿y cuánto más? Y ahí empieza otra vez los nervios y qué hacer. Sugerencias para esta parte de la pretensión salarial. Claramente tenerla preparada desde antes. Todo esto que estamos viendo es la previa a la entrevista. Todavía no te sentaste a conocer a la persona que te va a entrevistar. Entonces,
rango salarial, busca, si sabes el sector de la empresa y tiene un convenio colectivo de trabajo, por ejemplo acá en Argentina, bueno, busca la escala salarial de ese convenio colectivo. Ahí vos vas a saber los rangos salariales, que pueden modificarse los sueldos en base a categorías, pero tenés un margen de decir, bueno, los sueldos en esta actividad van de tal a tal número. Si vos no tenés idea, es muy difícil. Otra cosa a tener en cuenta, si es un trabajo que es presencial o híbrido, bueno, ¿cuánto te queda de tu casa? ¿Cómo irías? Entonces, en base a eso, calculas tiempos y calculas viáticos, porque son cuestiones que quizás uno no siempre se tienen en cuenta, y lo que pasa es esto, justamente, que de golpe decís un número que no te cubre los viáticos, o que se te va todo en viáticos. Tenés que tomar más de un colectivo o no tenés nada que te quede directo, entonces no es un trabajo que es lejos, pero por tu ubicación y la ubicación de la empresa te queda tras mano, como se dice, y de golpe tenés que tomar 2 o 3 transportes públicos. Y eso te genera mucho más gasto y mucho más tiempo. Entonces, una jornada de 8 horas se transforma en 12 horas afuera de tu casa. Y pasa un montón. Entonces, tener en cuenta esto, que el rango salarial incluye no solamente el número, sino que tenés que tener en cuenta posibles viáticos, cantidad de tiempo que te va a llevar, en ir y venir, incluye todo. Y bueno, tenés esta forma, ¿no?, de ver las escalas salariales de los convenios de trabajo. Hay páginas en internet que también te dan más o menos cuánto están cobrando en determinado puesto en Argentina. Siempre verificar ahí que sea actualizado. Año, o sea, poner mes y año, ahora, octubre de 2023, porque siempre hay paritarias en el medio, o bueno, cambios. Entonces, estar actualizado, porque si vos decís un rango salarial hoy, no va a ser lo mismo que el que decís dentro de 3 meses, porque te lo comió la inflación. Entonces, tenés que estar actualizado en eso, porque básicamente es lo que vos vas a cobrar. Entonces, es así de importante. Suma un montón saber eso. Después, bueno, si podés revisar páginas, bárbaro. Si no, contactar con otras personas que quizás trabajen de algo parecido, también sirve. Entonces podés meterte en grupos de LinkedIn, y ahí hay mucho intercambio de información. Y esa información es súper valiosa, porque si no, muchas veces pasa de decir, dije de menos para quedar, o dije de más, ahora no voy a quedar. Y bueno, uno puede evitar un poquito este tipo de cuestiones si lo tiene pensado desde antes, incluso en base a su propia economía, a lo que le sirve realmente, lo que necesita. Así que es un combo lo que es la pretensión salarial, y amerita que uno lo tenga pensado desde antes, porque me pasó a principios de esta semana que era una persona que entrevisté que iba a cambiar de un trabajo y estaba buscando un nuevo desafío. Y me pasó un 150% más del sueldo que cobra ahora. Y obviamente ninguna empresa va a pagar esa diferencia enorme, está muy por fuera. Yo se lo dije directamente para que lo sepa, porque si sigue haciendo otras entrevistas le va a pasar algo parecido. Entonces, bueno, ahí dijo, lo reviso de vuelta y vemos. Genial. Analía dice, ¿en qué página se puede consultar para tener un parámetro de remuneración? En LinkedIn tenés grupos de todos los puestos que te imagines. Grupos de ventas, grupos de contables, grupos IT separados por cada una de las ramas, grupos administrativos de puestos operativos, hay de todo. Después, portales de empleo también, Boomerang, Computrabajo, todo ese tipo de portales tienen una parte donde te dan un salario promedio del puesto. Después hay páginas como Glassdoor, que también tenés la opción. El tema es moverte vos antes, porque si uno encara un proceso de búsqueda de trabajo de forma muy pasiva, no haces nada de todo esto. Te sentás al momento de la entrevista y todo esto se te perdió en el camino. Entonces, hoy en día uno tiene que estar más activo
pero también la ventaja que tenemos hoy en día es que tenés internet, o sea, todos los que estamos acá, al menos hoy en este momento, estamos conectados gracias a la tecnología. Entonces, bueno, usar o pedir prestado de la forma que sea a través del celu, empezar a buscar todo esto porque básicamente nos puede acelerar el proceso de encontrar trabajo. Y eso está bueno. Así que hay que hacer ese trabajo. Después, la otra parte de seguir preparando la entrevista, previo a tenerla, es el tiempo de preaviso. Y yo los traigo porque es algo que sucede mucho, que es un patrón que se repite una y otra vez. Obviamente, el tiempo de preaviso por ley, acá en Argentina, es a partir de 2 semanas, ¿no? Depende el nivel de jerarquía, puede ser un poco más, pero más allá de eso, a veces por el tipo de cargo, porque tiene mayor responsabilidad sobre las tareas que hace, o personas a cargo, quizás se necesitan 3 semanas en vez de 2. Y la empresa está dispuesta a dar esa semana extra sin problema, pero vos tenés que saber que necesitas 3 en vez de 2 semanas. Ahí es donde viene la diferencia. Si vos no sabés y no lo pensaste, y vas avanzando, después la verdad que puede ser hasta incómodo para vos mismo decir, mira, te dije 2, pero ahora necesito 3. Y eso lleva a que uno mismo se corte posibilidades porque no tenía esa información previamente analizada. Entonces el tiempo de preaviso marca. Y todo esto que venimos hablando en realidad marca de una preparación previa, un autoconocimiento, un hacerse cargo de su búsqueda laboral de una forma activa, y eso también marca la diferencia y da más posibilidades. Las posibilidades que decía recién Vero de las bolsitas, todo eso, ese diferencial que tuvo en su entrevista fue porque se convirtió un poco en detective y identificó este tipo de cuestiones, que si nunca se sentaba a revisar la página de la empresa, no tenía esa info y no le iba a jugar en contra, pero esto le jugó a favor. Entonces hay que ir en búsqueda de posibles datos que nos puedan jugar a favor, demostrarle a la empresa que lo que están buscando uno lo puede solucionar, puede sumar, y encima quizás tenés un diferencial mayor haciendo tal o cual cosa y suma desde ese lado. Entonces es súper, súper importante tener todas estas cuestiones trabajadas desde antes. Porque también para la gente que se pone muy nerviosa frente a una entrevista, tener todo esto trabajado desde antes te baja esa ansiedad. Porque vos ya sabes que hay cosas que las tenés controladas. Después no vas a saber qué te van a preguntar o no. Pero estas cuestiones vos ya las tenés. No te vas a poner nervioso cuando te pregunten el tiempo que necesitas de preaviso, porque vos ya lo sabés. Entonces, desde ahí te parás desde otro lugar en la entrevista. Así que esa es la idea de esta preparación. Y se nota mucho desde el lado de la entrevistadora, se nota mucho si la persona llega preparada o llegó ahí, cayó medio paracaidista. Se nota muchísimo y marca la diferencia. Muchas empresas lo toman incluso con cuestiones de qué tanto interés te genera o no, el puesto. Entonces se juegan un montón de cosas que no se dicen en la publicación quizás del puesto de trabajo. No te van a poner quizás de manera literal, buscamos una persona que demuestre interés en nuestra empresa, pero demostralo, guiño, guiño, demostralo, porque te va a marcar la diferencia. Así que Rosy, ¿querés pasar a la siguiente? Esta parte puse muchas banderas rojas, suman saber identificarlas y después uno sabe qué puede hacer con eso o no en base a la situación que trae uno. No es lo mismo la capacidad de elección que va a tener una persona que busca un trabajo, un cambio de trabajo que tiene uno y que quiere otro porque quiere un mejor trabajo o porque quiere ganar más o porque quiere un mejor clima laboral, que pasa muchísimo. No es lo mismo la situación de esa persona que la situación de una persona que está sin trabajo y necesita generar un ingreso rápido. No es lo mismo la situación que va a tener una persona que está en búsqueda de su primer empleo.
Entonces, depende de dónde estamos parados nosotros, también es, bueno, identificamos las posibles alertas, pero después cada uno, en base a su propia situación, decide qué puede hacer o no, qué podés dejar pasar o no. Hay cosas que son muy categóricas, ¿no? Pero hay otras cosas que, bueno, cada uno decide qué hacer. Posibles alertas rojas a las mujeres sigue pasando un montón cuando te empiezan a preguntar, ¿tenés hijos? ¿Con quién los vas a cuidar? ¿Los dejas para que los cuiden? ¿Qué pasa si se enferman? Sigue pasando hoy, año 2023, y vos es cuestión de hablar con personas, con mujeres que están buscando trabajo y siguen quejándose de lo mismo porque sigue pasando. No se quejan porque sí, se quejan porque sigue pasando esto y es algo como que cuesta que determinadas empresas dejen de preguntar y es discriminatorio porque no se lo preguntan al 100% de sus candidatos, se lo preguntan a las mujeres. Entonces, ahí ya te marca una determinada tendencia a que tengan o no cierta perspectiva de género, que bueno, suma o no. Después, alertas rojas que se pueden ver antes de la entrevista. Incluso yo lo digo desde el momento en el que lees un aviso. Un aviso que te dice edad de 18 a 25 años, que sean solamente mujeres o que sean solamente hombres, que trabajen bajo presión. La frase trabajo bajo presión te está implicando que no es el mejor clima para trabajar ahí, porque ya te está diciendo que te tenés que aguantar muchas cosas. No sabemos cuáles, quizás, pero bueno, sabés dónde te podés estar metiendo en ese sentido. Entonces, tener cuidado con eso. Dentro de lo que se pueda elegir, ya desde la publicación del aviso, cuando uno se va a postular, podés identificar este tipo de cuestiones. Después, ya en la entrevista, podés identificar mucho más porque tenés una persona para poder hacer el ida y vuelta. Estas cuestiones de las preguntas más que se le hacen a las mujeres y no a los hombres, esa es una. Pero resulta increíble, pero pasó real. Me lo contaba el otro día una chica que le preguntaron si estaba dispuesta a trabajar horas extras sin que se las paguen. Puede ser por un montón de motivos que le haya preguntado eso, incomoda, no suma, pero ¿estás dispuesto a estar en una empresa que quizás es capaz de no pagarte horas extras? Entonces ahí ya te marca también algo muy puntual y algo que después genera en cómo yo siempre le digo, piensen cómo volverían a su casa de una empresa así. ¿Volvés contento? ¿No volvés contento? Te invaden a cualquier hora con mensajes de índole laboral, no importa si es tu descanso, si es sábado, si es domingo, ¿cómo viene esta parte? Ahí te va demostrando un poquito cómo es la cultura de la empresa. Lo que hay que identificar es eso, el tipo de clima en el que se trabaja, la cultura de la empresa. ¿Qué pasa si uno hace algo que no es exactamente lo esperado? ¿Cómo lo manejan? Entonces, si está la posibilidad de preguntarlo, ¿cómo se manejan los equipos? ¿Cómo trabajan los equipos? ¿Se trabaja en equipo o cada uno tiene tareas totalmente separadas? Y ahí de golpe te diste cuenta de, bueno, acá voy a trabajar pudiéndome apoyar en gente del equipo, o voy a trabajar sola y me la aguanto como puedo. Ese tipo de cuestiones marcan la diferencia y pueden ser o no alertas rojas. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Son frases muy específicas que pueden pasar así, casi que pasan desapercibidas, pero no. De golpe te preguntan si vas a trabajar sin que te paguen las horas extras, es una enorme bandera roja. Porque si te quieren preguntar, no sé, quizás quieren evaluar cómo sería tu forma de manejarte frente a situaciones adversas, no es el mejor ejemplo para poner, porque eso ya está excediendo lo que puede pasar cuando las papas pueden quemar en un trabajo, porque siempre hay momentos en los que uno tiene que estar más activo o no, pero bueno, hay alertas que sobrepasan lo que puede pasar en la normalidad dentro de una empresa, dentro de una institución.
no es lo mismo, así que esos puntos hay que tenerlos en cuenta para uno preservarse dentro de lo que se pueda, dentro de la situación económica que cada uno tiene. No siempre se puede, y si ese es el caso, aceptar lo mejor que uno encuentra y quizás seguir buscando otra cosa, porque quizás no se da en el primer momento, pero al menos generas el ingreso que estás necesitando con urgencia. Pero saber que al identificarlo, uno puede buscar otras empresas donde no aparezcan estas situaciones. Así que es importante, pasa mucho más cuando hay personas que están en un trabajo y quieren cambiar de trabajo justamente por quizás no tener el mejor clima. Entonces, como vos no tenés la necesidad de ingreso, de no tener ingreso, como vos esa parte quizás la tenés cubierta y el motivo por el que vos estás cambiando es otro, ahí tenés que hacer preguntas vos en el medio de la entrevista. Primer punto, si se enoja la persona que te está entrevistando y vos ves que le molesta que le hagas preguntas, alerta roja. ¿Por qué? Vos tenés derecho a conocer determinadas cuestiones para elegir o no trabajar ahí, porque tu objetivo de búsqueda es justamente cambiar a un trabajo con mejor clima. Entonces, preguntar, ¿cómo trabajan los equipos? ¿Colaboran entre sí? ¿No colaboran entre sí? ¿Qué hacen cuando quizás hay momentos de cuellos de botella y que no sale el trabajo y hay que sacarlo entre todos? ¿Cómo lo sacamos entre todos? ¿Sobrecargan a uno? Hacer preguntas, a veces más literales, a veces no, lo que a uno también le salga, y tener esas preguntas ya pensadas desde antes, de lo que vos no vas a negociar ante un posible cambio de empresa. No vas a negociarlo. Entonces, eso preguntarlo y dejarlo claro. De última, mejor quedar afuera de ese proceso antes que entrar y encontrarte que adentro las cosas no son tan lindas como se planteaban en un principio. Entonces, esta posibilidad de elegir la tiene alguien que desde lo económico lo tiene resuelto, pero está buscando un mejor clima. Entonces, desde ese lado, tenerlo muy en consideración, porque lo peor que puede pasar es que de una empresa con mal clima termines cambiando a otra con mal clima y encima siendo la persona nueva que desconoces con las personas con las que te vas a mover. Son esas alertas las que uno tiene que decir, bueno, esto sí, esto no. Uno va filtrando como si fuera una lista. Así que pasa a la siguiente, Ros, si querés. Acá tips y pregunten todo lo que se imaginen. Estos tips también van a depender de quién tienen adelante como entrevistador. Muchas veces, dependiendo del rubro, uno sabe que puede ser más o menos descontracturado, porque pasa mucho. Uno sabe que cada actividad tiene sus propios códigos. Actividades educativas tienen determinados códigos que no van a tener actividades contables y van a ser súper distintas a los códigos que tienen en el sector comercial y van a ser muy distintos que que rubros de, no sé, empresas que tienen productos de consumo masivo, empresas de tecnología. También influye mucho el tamaño de la empresa. No va a ser lo mismo si es una empresa con 10 personas, con 10 empleados, que con 100 o con 10.000. Ante cada una de esas situaciones, también las formas de trabajo van a ser distintas. En una empresa con una estructura muy grande, sabes que va a ser mucho más vertical. Quizás no vas a tener una respuesta tan inmediata como si tenés una empresa con 15 personas trabajando, porque quizás necesitas la respuesta del supervisor que le pide al encargado, el encargado que le pide al gerente, y después te baja toda esa respuesta. Por eso el tamaño de la empresa es importante también, incluso para poner un rango salarial. No es lo mismo lo que te va a poder pagar para un puesto una pyme que una multinacional. Desde ahí uno tiene que saber, cuando ya sabes la empresa, qué decir. Ahora, preguntas que nos pueden hacer, bueno, hay de todo, pero hay cosas que no van a fallar. Que cuentes un poco de vos, te lo van a decir, a consultar seguro, que cuentes cosas sobre tus experiencias laborales anteriores si tuviste, si no,
Podés contar cuestiones educativas, hasta sea el nivel en el que sea que hayas llegado a estudiar. Te van a preguntar sí o sí, bueno, tiempo de preaviso, porque necesitan saber si pueden contar con vos en una semana, en 2 semanas o en un mes. Eso a las empresas les cambia, porque quizás no tienen la posibilidad de esperar un mes, porque se les complica el trabajo y el flujo de trabajo tiene que salir antes. Entonces, ahí es cuestión de preguntas que no van a dejar de estar dentro de una entrevista. Pretensión salarial, en el 99% de los casos te lo van a plantear, o te pueden decir, mira, el rango que nosotros manejamos, que esas son las menos, pero te pueden decir, el rango que nosotros manejamos es entre tal y tal número. Vos sí tenés que saber si a vos ese número te sirve. Entonces, seguís teniendo que haber preparado previamente cuál sería tu pretensión salarial. De una u otra forma, ese número te va a servir de guía. Así que ese tipo de preguntas las tenés siempre. Otro tipo de preguntas que pueden hacer es, ¿qué te llevó a cambiar de un trabajo al otro? Si ya tenés un recorrido. Entonces eso también lo podés ya tener prearmado. Hay preguntas que pueden generarte más incomodidad, quizás si vos decidiste irte, el por qué, si no terminó bien la relación con tu trabajo anterior. Bueno, decirlo, mostrarlo de la forma que quede menos chocante según la situación que se haya dado, pero con la verdad. Y tampoco llegar al punto de sentarte a criticar sin decir nada que te represente, porque tampoco te suma desde ese lado. Pero esas cosas no faltan en ninguna entrevista. Te pueden consultar quizás qué hiciste en una determinada situación. Entonces vos no sabés qué situación te van a preguntar, pero sí vos podés tener ejemplos de situaciones que te pasaron relacionándolos con las habilidades que tenés en tu CV, por ejemplo. Entonces, desde ese lado, vos mismo podés dar ejemplos, incluso si no te los pidieron, podés sumar con un ejemplo, diciendo, justo a mí me pasó tal cosa, y vos lo tenías repensado ya, pero no, estás sumando a contar algo más de tu perfil. Entonces, esas son preguntas típicas que te van a hacer. A la inversa ahora, preguntas que podemos hacer. No se sientan mal por preguntar. Uno necesita saber determinadas cuestiones básicas, horario, bueno, ahora que hay distintas modalidades de trabajo, si es 100% presencial, o si es 100% remoto, o si es híbrido. Si es híbrido, algo que no siempre preguntan, pregunten cuántos días son en la oficina y cuántos días son en tu casa. Porque a veces te ponen híbrido y son 4 días en la oficina, lo cual es casi presencial. Entonces, eso te influye hasta en la pretensión salarial, porque como hablábamos, vas a tener más o menos viáticos, vas a gastar más o menos tiempo en llegar de un lugar al otro. Eso influye en tus horarios familiares, cómo organizás vos tu vida para poder llevar a cabo esa jornada laboral viajando o desde tu casa. Entonces, esas cosas hay que preguntarlas. Yo siempre digo que es mejor que quedes en la mitad de un proceso de búsqueda que no te convenía, a entrar y frustrarte cuando ya estás adentro de la empresa, pasó un mes y no te sentís a gusto y te sentís mal y sabés que eso no va a prosperar. Entonces, hacer esas preguntas antes es mucho más sencillo para autocuidarnos. El autocuidado es fundamental en la búsqueda de trabajo porque es complicada. La búsqueda de trabajo es complicada, se juegan muchas emociones, se juega la autoestima incluso, y uno dentro de lo que puede tiene que autocuidarse, y cuando uno no puede, porque a veces uno ya llegó a eso, tratar de tener la inteligencia emocional para dejar que lo cuiden, si tiene esa posibilidad también, y con estas preguntas que nosotros hacemos nos estamos cuidando. Así que dentro de lo que se puede, saber qué es lo que nosotros no podemos negociar, y si no podemos, o sea, si no tenemos otra opción que agarrar el puesto que tenemos, bueno, saberlo también y en base a eso actuar para quizás a futuro poder cambiar algo que sea mejor, que sea superador a lo que tenemos presente en ese momento. Otra cosa que sí también tenemos que preguntar, si tenés suerte te lo dicen directo.
Si no, pregúntalo. ¿Cómo sigue el proceso? Vos tuviste la entrevista, te das cuenta que se va terminando, no te dicen nada, chau, hasta mañana, ¿y qué pasó? Entonces, para calmar la ansiedad de uno, decir, ¿cómo sigue el proceso? ¿Sabés si hay, cuántas instancias más hay? ¿Sabés si son muchas entrevistas? Si hay una entrevista quizás más desde el lado técnico, se pasó Ro sin querer se corrió. Y una atrás. A ver, yo sigo hablando mientras tanto, así que despreocupate que no hay problema, pero saber cómo es el proceso, cómo sigue, cuántas entrevistas tienen estipulados, te va a ayudar en primer lugar para justamente bajar un poco la ansiedad que uno mismo puede tener. Saber cuánto tiempo puede llegar a tardar ese proceso. ¿Esa es Juli? Impecable. Perfecto. Otra cosa es que también te puede dar info de la empresa. Si te dicen que, o sea, no, bueno, lo estamos viendo, te puede marcar qué tan organizado o no, qué tan pensado o no está ese proceso de búsqueda. Qué tantos procesos ya vienen haciendo, o si lo vienen haciendo más como, bueno, con lo que se va dando. Entonces, si tienen una estructura que te va a sumar, porque también como se presentan en un proceso de búsqueda y selección, te puede dar un indicio de cómo son dentro de la empresa, de cómo se manejan, son más organizados, son menos organizados, así que todo eso suma o no, y está bueno que lo sepas desde ese lado, ¿no? Y sobre todo para bajar la ansiedad. ¿Me avisás si quedo o me avisás si no quedo también? ¿Me avisás? ¿Te puedo mandar un mail yo, un mensaje, lo que sea? Son cosas que hacen la diferencia. Se le levantó la mano. Sí, justo iba a hacer una pregunta por esto último que estabas diciendo, porque me ha pasado, no ahora, ahora estoy buscando trabajo y todavía no tuve la suerte de tener ninguna entrevista, pero la última vez que estuve buscando trabajo, hola, sí, me pasó, por ejemplo, que la entrevistadora me dijo, bueno, en el proceso de selección sigue de tal forma, y nos comunicamos si avanzamos en el proceso. Bueno, genial. Bueno, pasó el tiempo y no recibí ningún tipo de notificación, nada, no me dijeron ni que sí ni que no. Entonces, le mandé un mail a esta persona y como noté por la forma de responderme que no le gustó que le haya preguntado, después de haber dejado pasar una semana, si había alguna novedad o si ya sabían si quedaba o no. Entonces, de qué manera puedo hacer yo esta pregunta sin que le caiga mal a un reclutador? Mira, en realidad lo que tiene que pasar es que por una cuestión de empatía deberían avisarte, por sí o por no. Sabemos que no pasa. Acá me van a matar propios colegas, pero la verdad es que no pasa siempre. Y se lucha contra eso porque hay que avisar, porque jugás con un montón de cosas, de emociones de la otra persona. Si se enoja, bueno, es la bandera roja de recién multiplicala por 100, porque si no saben entender en esa empresa que vos estás interesada y que te gustaría saber si quedás o no, y pasó una semana es un tiempo prudencial para preguntar si no te avisaron nada. No te digo a los 2 o 3 días porque quizás están entrevistando a más personas y después eligen a la persona que creen más acorde a la empresa, al perfil, pero una semana sí. Incluso pueden decirte, mi forma de trabajo es, si a la semana yo no tengo novedades porque quizás hay cuestiones de agendas, viste, que se van atrasando, yo aviso que hay demora, pero que el proceso está activo. Hace la diferencia. Uno puede mejorar el mundo en el que está inserto. Entonces, cambia desde ahí. Vos no te sientas mal por preguntar, no estás haciendo nada malo y estás haciendo algo que es lógico. Así que, ¿cómo preguntarlo? Hola, presentándote porque quizás hay veces que incluso si son de consultoras, tienen quizás 15 búsquedas de distintas empresas, de distintos perfiles, y se les mezclaron todos. Entonces, presentate mínimamente. Hola, soy Celeste. Tuvimos una entrevista para tal rol, tal día. Quería saber si tenías alguna novedad sobre el puesto. Yo sigo interesada.
Y si después de un mensaje así se enojó, y podés decirle decís, decirle decís, porque la verdad es que Genial. no estás haciendo nada malo, pero ese detalle de decir, como ponerla a la persona en contexto, porque es muy poco probable que tenga una sola búsqueda. Eso pasa más si quizás están adentro de una empresa. Los propios reclutadores son la gente de recursos humanos de la empresa, pero si no es así, ponerlo un poco en contexto, ¿viste? Vos no sabes en qué momento lee el mail la persona. Entonces, soy tal, tuvimos la entrevista tal día, para tal puesto. Le estás dando datos como para que te pueda ubicar dentro de su propia computadora y que te pueda decir algo. A veces puede ser hasta que se le pasó, pero está todo ok. A veces puede ser que no tiene respuesta del líder del equipo que tiene que decir si se avanza o no. A veces no responden porque no responden, pero al menos vos hiciste al máximo de lo que vos podías hacer, lo hiciste. Súper bien, súper educado, pero también vos estás buscando tratar, o sea, conseguir esa respuesta porque a vos te influye. Sí, algo que digo siempre, hasta que no tienen un contrato firmado, no le digan que no a ninguna otra entrevista. Porque cuando vos no tenés una fecha de ingreso con un contrato firmado, las cosas se pueden caer. Y pasa un montón de veces que ahora hay empresas que el preocupacional que se hace por ley para trabajadores en relación de dependencia, no siempre se hace como está el mito de que se hace porque vos ya vas a entrar. Muchas veces lo hacen a 3 o 4 personas y quizás junto con psicotécnicos y las personas que consideran que aplican mejor, que se van a adaptar mejor a la cultura de la empresa, es la persona elegida. Pero no es una sola que hizo los exámenes preocupacionales o psicotécnicos, sino quizás son 3 o 4. Y entonces sí pasa muchas veces que dicen, como ya me mandaron un turno para preocupacional o para psicotécnico, le dije que no al resto de los procesos y te quedaste sin nada. Entonces, no dejar otros procesos o de seguir buscando hasta no tener contrato firmado, que es lo único que te garantiza, entre comillas, pero es lo que más te acerca a decir tal día empiezo a trabajar en tal empresa. Entonces, eso es fundamental. Después, tips para entrevistas. Si vas a hacer entrevista virtual, chequea cosas básicas de tu compu antes. Algo que yo digo siempre, podés tener la mejor conexión del mundo y te falló en el momento menos esperado. Y ahí empezás a acordarte de la familia de Telecentro, Personal Flow o quien sea. Reinicia el modem 10 minutos antes de la entrevista. Si vos reinicias el modem 10 minutos antes de la entrevista, o sea, lo desenchufas, que quede 10 segundos, que incluso a veces los transformadores traen una lucecita, bueno, que se apague esa lucecita y después lo volvés a enchufar. Como que se regenera y es mejor la conexión. Son pagaditas, te van a marcar la diferencia, porque siempre yo digo, pensá otros escenarios. Vos estás en la entrevista y de golpe empezás a ver que la persona que te está entrevistando de forma virtual no le entendés bien porque se te corta la conexión. La persona empieza a moverse así como robot y es problema de la conexión. Bueno, quizás no lo puedas evitar porque si no te funcionó bien en ese momento tu conexión a internet, quizás no se puede, pero eso hace mucho la diferencia. Así que desenchufar el modem 10 minutos antes suma. Después, vos sabés, porque te llega el link previamente, si es por Zoom, si es por Meet, por Teams, por la aplicación que sea, entonces fijarte si necesitas una cuenta o no, fijarte, todas son gratuitas, así que hasta podés practicar cómo sumarte a una videollamada de esa forma, armando vos mismo una reunión con un familiar y sabiendo cómo conectarte, o preguntarle a alguien, porque no todo el mundo sabe manejar Zoom, Meet o Teams de forma cotidiana, y si no le tocó nunca hacerlo, no tiene por qué saberlo. Entonces, si te toca de golpe una entrevista virtual, prepárate antes porque lo que te falta es sumar un nerviosismo extra que es no saber manejar bien la herramienta. Entonces, de esa forma lo evitas. Después esto, puntualidad, es lo básico, pero no pasa siempre. Incluso si vos no vas a presentarte en la entrevista por el motivo que sea de cuestiones técnicas, se me cortó la luz, o sea porque conseguiste trabajo en el medio del proceso,
avisa, porque las puertas hay que dejarlas abiertas en todo ámbito de la vida, pero no jugar con el tiempo del otro. Entonces, desde ese lado te suma un montón si vos avisás, porque esa persona que trabaja en ese momento para esa empresa que te va a entrevistar, después puede trabajar para otra empresa o después puede trabajar en una consultora y tener múltiples clientes y puede referirte a otro cliente en otro momento de tu vida donde sí estás con ganas de cambiar de trabajo o de buscar uno nuevo, o incluso vos le referís, mirá, mi hermana, mi hermano, prima, sobrina, lo que sea, terminó la secundaria y empieza a buscar trabajo, ¿puedo pasarte su CV? Hay que hacer red desde ese lado. Hacerte amigos de los reclutadores te puede dar esa diferencia. Y abrir las puertas siempre, porque no sabes dónde pueden estar las nuevas oportunidades. Hacer red, y LinkedIn para eso es la mejor opción, porque el CV es estático, vos lo mandás y quizás te responden, quizás no, pero desde LinkedIn vos tenés el ida y vuelta, tenés el mensajito directo, podés vos publicar, podés generar otra cercanía. Entonces, ser puntual, no solamente en llegar a horario, sino que si por algún motivo tenés que suspender o cancelar directamente la entrevista porque ya no te interesa, porque ya conseguiste trabajo, dar aviso, porque marca la diferencia. Y después otro tip es ejemplificar nuestras experiencias. Ahí tu CV es tu mejor amigo. Tu LinkedIn es tu mejor amigo. ¿Por qué? Porque vos podés usar las habilidades que pones en el CV, que son palabras claves, eso lo hablamos en la primer mateada, suma un montón. Entonces, ¿cómo podés vos contar tus experiencias? Y al contar tus experiencias en algo que tiene relación con lo que vienen hablando, ¿no? En la entrevista, ahí podés vos mostrar hasta tu pasión, lo que te gusta, cómo te gusta. Se nota hasta en el tono de voz, se nota que te gusta, se nota si no te gusta, se nota incluso cuando estás en una charla así. Si a mí no me gustara eso, lo notás enseguida. Si yo estoy acá obligada porque me obligaron a dar esta charla, estaría con otra cara, con otro tono de voz. Esas cosas se notan en una entrevista. Y si de golpe vos ves que la persona se empieza a mover y la pasión la desborda, también se nota. Entonces, eso suma en entrevista un montón, porque vos te das cuenta que tiene ese motorcito adentro. Y no importa el puesto, porque puede ser el puesto más básico, el que recién se empieza, o para ser líder de lo que sea. El tema es cómo vos te movés adentro de la entrevista. Y cuando vos contás y compartís algún ejemplo de alguna experiencia que te tocó vivir en algún trabajo o en algún lugar de estudio, vos estás mostrando eso con un ejemplo concreto. Se dan cuenta de cómo vos te solés manejar. Silvina dice en una entrevista, una vez me preguntaron si tenía casa propia, era para un trabajo en otra provincia. Quizás estaban buscando / discriminando, justamente porque si tenés casa propia, quizás no te quieras ir, y si es una persona que no tiene casa propia, le sea más fácil alquilar en un lado o en otro. Andás a ver el sesgo que tenía eso, pero claramente no es una pregunta que debería hacerse. Es cuando te dicen este tipo de preguntas de, bueno, tenés ¿con quién vivís? Esa es otra pregunta que es terrorífica, ¿no? ¿Con quién vivís? Y la verdad es que uno por dentro dice, ¿qué te importa? Porque no hace a la diferencia el con quién vivís, en cómo vos te vayas a manejar adentro de esa empresa, puede ser un negocio chiquito, no importa, pero no, están invadiendo tu vida personal. Es una bandera roja a tener en cuenta, porque no hace a la diferencia de cómo vos te desempeñes en tu puesto de trabajo, si vivís con una familia grande, con una familia chica, con mucha gente, con poca gente, si vivís solo, no hace a la diferencia, pero no me llamaron más, dice Silvina. Bueno, si no te complicó, a mí me preguntaron, dice Cele, ¿cómo hago con los chicos si mi marido trabaja? A mí una vez, ni siquiera en entrevista, un jefe de recursos humanos me preguntó cuánto ganaba mi marido. Así que de ahí en adelante, las cosas más insólitas te las pueden preguntar. Dentro de lo que pueda salir de ahí, todas esas preguntas son preguntas de alerta.
La verdad es que sí. Incluso aún sin ser malintencionadas, porque vas a escuchar quizás personas que te dicen, es la forma que tengo para generar algún tipo de acercamiento con la persona, pero la verdad es que podés hablar hasta de una película de Netflix, si querés, para generar que la persona se distienda y se sienta cómoda. No es necesario preguntarle cuestiones personales de esa índole para nada. Otra cosa es decir, y contame, no sé, si estudiaste en alguna institución puntual, bueno, ¿y cómo fue o por qué elegiste o por qué te atrajo este rubro o esta carrera? Hay un montón de formas para poder generar cercanía. El clima es la típica que hacen un montón, pero no invadiendo la vida personal de la persona, porque la verdad que no suma. ¿Vero? Ahí está. Ahí estás. Ahí está. Te hago una consulta en base a lo que acabas de decir con respecto a cuando te preguntan por el tema de con quién vivís. Porque muchas veces, yo no sé si se sigue usando, te pregunto porque justamente estás en el tema, que muchas veces te dicen que cuando vos haces el currículum, ¿cierto? Cuando armas el currículum hay ciertos datos que hay que evitar porque eso después lo podés completar en la entrevista. Que en esta que te contaba yo que de las bolsas, de la fábrica de bolsas, eh, a mí me dijeron, bueno, cuando armes el currículum no hace falta que pongas que sos casada, que tenés hijos, esos datos de Exacto. última, si te los preguntan ahí. Y yo omití poner eso. Entonces, en el momento en que estaba haciendo la entrevista, en un momento, cuando ya estaba terminando, la chica al último me pregunta, la chica de recursos humanos, si yo tenía hijos. Entonces le dije sí, y le conté que tenía mi hija de 16, tengo mi hijo de 12, que van al colegio, porque ella me preguntó. Entonces digo, bueno, se me cumplió lo que me dijeron, o sea que era una cosa que se omite en el currículum, pero que después lo podés completar en la entrevista. Pero ¿qué pasó? Me pasó al revés, yo pensé que estaba bien haber hecho eso, pero en realidad lo que me pasó fue que ella como que dijo, dice, lo tendrías que haber puesto en el currículum. Entonces como que me quedó una dicotomía ahí de decir, bueno, muchas veces uno omite, porque como te digo, lo podés decir en la entrevista si te lo preguntan, como fue mi caso, pero yo noté que eso después como que se tomó como que la omití, no sé si adrede, pero como que lo omití a la información. Y ella como que me dio a entender que como que lo tendría que haber puesto, ¿viste? Sí. Entonces, muchas veces pasa de que uno no sabe si está bien o está mal omitir esa información personal de con quién uno vive o si tenés hijos, si estás casado, bueno, entonces te pregunto, mi pregunta sería si está bien ponerlo o no. Eso No. sería. Cero, ¿Mm? no, bajo ningún punto No. de vista. ¿Sabes qué es lo que pasa? Finalmente entrevistó a una persona que ella hubiese discriminado de entrada. Ah, Es así. bien. Entonces, porque es el problema, lo que pasa es que te lo preguntaron a vos, no se lo preguntan al 100% de las personas que entrevistan. A los hombres no se lo preguntan. ¿Entendés? Bien. Por una cuestión de asociar las mujeres con las tareas de cuidado, bla, 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 va para otro debate ese, pero en realidad viene por ese lado. Lo mismo que fecha de nacimiento, ¿en qué afecta que a cualquier Bien. puesto de trabajo que vos estés casada o soltera? Ahí entran los sesgos. A mí me han llegado búsquedas a las que dije que no, porque quizás más allá de lo que se iba a publicar para que la gente vea y se postule, en realidad es buscar mujeres separadas porque van a tener necesidad del sueldo, bla, bla, bla. No seguía hablando porque no iba a ser una búsqueda así, Claro. pero hay cuestiones que no están en los puestos, en la descripción del puesto, en la publicación, que en realidad son sesgos, que no Bien. deberían pasar, pero bueno, el mundo no es ideal y pasa. Pero en realidad viene por ese lado, son las alertas, porque como te digo, Bien. no hace a la diferencia. Sí te pueden preguntar, si tenés, por ejemplo, hijos, cuando vos estás avanzada y estás por ingresar a la empresa,
quizás por una cuestión de cargas sociales. Hay empresas que ofrecen cobertura de salud, viste que te dicen, bueno, ofrecemos tal prepaga. Bárbaro, ahí necesitan ese dato porque quieren saber si es vos sola, vos y 2 hijos, vos y 4 hijos, porque lo tienen que informar en el alta, pero no para que digan si podés avanzar o no. El problema es ese, que a veces por eso avanzás o por eso no avanzás. Son las grandes luchas de desigualdad que todavía se dan. Entonces, no hay que ponerlo en el CV, y si se enojan porque no está y te empiezan a hacer preguntas invasivas, si podés, salí de ahí, porque yo siempre digo con respecto al tema hijos, imagínate en una empresa que te hace problema desde la primera entrevista y vos después tenés un acto del colegio de tus hijos. Y querés ir, como toda mamá, como todo papá, bueno, ¿te ves pidiendo permiso y no teniendo una situación incómoda dentro de esa empresa? Ya siempre pongo, entre comillas, y resalto el cuando uno puede o cuando uno no puede elegir. A veces uno está condicionado por sus propias condiciones económicas de ese momento y de vida, pero son cosas a tener en cuenta, porque normalmente viene por ese lado. Uno manda el CV y no sabe quién lo recibe también, y de golpe vos estás dando mucha información personal. Por eso siempre se recomienda no poner la dirección exacta, sino ciudad y provincia, por ejemplo. Eso lo puedes decir después cuando ingresás, cuando te dan el alta como nuevo personal, ahí obviamente das todos tus datos, pero pasa eso. Así que... Por ejemplo, te hago una consulta así cortita. Si yo, por ejemplo, vos me decís que yo omití esa información, ¿cierto? Vos como reclutadora, si yo te contesto, porque yo le respondí a ella, le dije, mira, o sea, le di a entender como que yo había hecho previamente la pregunta de si se ponía o no esta información. Entonces ella se dio cuenta, porque yo le dije, no, cuando consulté para hacer el currículum me dijeron que esa información se completaba en la entrevista. Entonces, yo en ese momento no le dije más que eso. Entonces, y como ella después me preguntó si tenía hijos, entonces yo le contesté como a mí me dijeron que podía llegar a pasar. Y ella se dio cuenta de eso. Entonces me dice, bueno, pero no lo tendrías que haber omitido, me dijo. Entonces porque le dije, cree que bueno, estás yo, ocultando una información que claro, evidentemente para esa empresa es relevante, pero para el puesto no claro. es relevante. Bueno, ahí está. Entonces yo creo que considero que le contesté con respeto y le dije, no, no es que lo omití, sino que me parecía que como no era puntual, No es la necesario. no es necesario, Sí. exactamente, le dije la palabra no es necesario, pero que se pueda responder si vos me preguntas en la entrevista. Entonces, yo sé que no quedé mal, pero que como que se dio cuenta que había preparado esa situación. Y la sensación que me quedó fue como un trago amargo, porque yo no sé si lo tomó bien o mal, porque ella quedó como decís vos el caso de los híbridos, si trabajas en casa o trabajas mitad oficina, mitad casa, como que quedó, viste, con una cara que no sabía si estaba enojada o si estaba aceptando lo que yo le decía, porque ella sabía que yo tenía la información. Entonces, a veces no sé cómo se toma del otro lado, ¿viste? Y eso también te juega o te puede jugar en contra, pero está bueno que se lo tome también como una alerta, como para que nosotras estemos preparadas para eso cuando se nos presentan estas oportunidades laborales, y más en mi caso, que estoy buscando ya después de mucho tiempo de estar haciendo otras cosas y volver a tener que reinsertarme laboralmente. Pero está bueno todo Vos lo hacías que... bolsas, me dijiste. Sí, en realidad Trabajaste. yo, Que no hayas claro, había trabajado en una trabajado haciendo... empresa o en un local comercial no significa que vos no tengas tu propio emprendimiento, que son Exacto, un montón de roles en uno, porque vos tenés desde lo comercial, la publicidad, el buscar presupuesto, el buscar proveedores, el salir a venderlo, exacto, el gestionar los pagos. Así que no es que no trabajaste registrada en una empresa, que no es lo mismo que no trabajar, es lo mismo que cuando dicen, no, me tomé un determinado tiempo para, porque mis hijos eran chicos, listo, no es que no trabajaste, sino que claro. hiciste un montón Trabajé de siempre desde cosas. casa.
desde casa, inclusive si vos te pones a pensar el ejemplo que yo te di de las manijas de las bolsas, yo eso lo podría haber tomado como explicaste al principio de una debilidad, porque si ellos me hubieran preguntado eso, yo no sabía que me iban a preguntar sobre la manija, y yo que le hubiera dicho, ah, no, yo sé hacer bolsas 20 por 15 y sé hacer la manijita con un hilo, ponele, como para El decirte tema es algo. mostrarse abierto. Claro, Abierto a que entonces, lo que sé te lo ofrezco, lo que no lo puedo aprender porque me exacto, interesa, mostrarse abierto y con capacidad de adaptación, porque el exacto, mundo está muy cambiante en general y eso en el ámbito laboral también pasa. claro, Entonces, se suman nuevas herramientas, bueno, estar abiertos a poder quizás aprenderlos, pero si se enoja, un reclutador no se debería enojar enojar. porque está haciendo su trabajo y hay que tener empatía por el que busca trabajo. La lucha es esa, pero es una alerta para que vos digas, si puedo salir, salgo, corre. Claro. Si no, Claro, pero saber no hay en muchos qué casos ámbito como te... tu caso, que se pongan en ese Ese es el rol. tema, ese es el tema. Entonces, ante eso, la sugerencia mía es, el problema no es tuyo. Vos haces todo Bien, este trabajo previo de autoconocimiento, de ser un detective, de saber tu tiempo de preaviso, el rango salarial, conocer tu CV, conocerte vos. Todo eso vos lo haces. Si te toca una persona del otro lado con cero empatía, se va a enojar y no es que vos la hiciste enojar, ahí el problema no es tuyo, vos ya hiciste al máximo posible, ¿entendés? Entonces, lo que pasa es exacto. que uno siente y se culpa como que eso es suyo. Si vos no conseguiste, no sé, no avanzaste, vos no conseguiste avanzar. Si a vos te contrataron, la empresa te contrató. Entonces uno se desdibuja como que lo bueno es porque te lo dio la empresa y lo malo es porque vos hiciste algo mal. Ese Claro, cambio de cabeza es lo más difícil de hacer en la búsqueda de trabajo y si no te toca una persona empática del otro lado, te puede complicar el día, la semana, el mes, la autoestima, todo. Entonces, desde mi lado trato de decirte, no es que vos hiciste algo mal. Si se enoja el reclutador, tendría que buscarse quizás otra carrera. Entender el contexto y que hay mucha gente buscando trabajo, que hay mucha gente buscando estar mejor, es necesario. Como no pasa, yo soy consciente que no pasa en la mayoría de los casos, al menos decirte no es culpa tuya si vos hiciste todo eso y te salieron con una pregunta que no es la correcta para hacer o te acusan de omitir información. No, porque para un puesto X no es relevante si tengo o no hijos. Entonces el exacto. problema está en la persona que tiene esos sesgos. Cele, levantaste la mano. Así es. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Sí, yo, bueno, no sé hasta qué hora es el Zoom, así que bueno, de Ay, última saqué la mano, pero bueno, yo quería hacer una pregunta puntual por el tema de que yo en este momento estoy buscando trabajo y soy ama de casa. Pero ¿qué pasa? Me di cuenta cuando empecé a hacer mi perfil de LinkedIn que las primeras veces que yo me reclutaba en alguna búsqueda me presentaba como ama de casa. Y después, no sé, algo en mi cabeza me hizo clic. Sí, algo me hizo clic y dijo, che, queda feo presentarse como ama de casa que está buscando trabajo. Entonces, bueno, ahora me presento como estudiante de universitaria, que también lo soy. Pero bueno, son las dos cosas, pero juega, cambia. juega o no juega a favor explicar que la situación actual de una es, en mi caso, ser ama de casa. Es que en realidad es tu situación. O sea, más allá de que digan juega o no a favor, ahí entran los sesgos. Hay muchas cuestiones que son de sesgos de quien te entrevista, que no deberían existir, pero existen. Vos no podés cambiar la situación de ser ama de casa, pero no sos. El tema es que vos tenés un montón de capacidad de gestión a través de ese rol. Y a la vez estudiando y conciliar estudio, familia, trabajo, ya es un montonazo. No todo, es como cuando le piden experiencia al chico que acaba de salir del secundario, son cosas ilógicas. Por un montón de situaciones en la vida uno puede en algún momento dejar de trabajar. Muchas veces pasa incluso que hasta cambias plata con un jardín maternal o con una niñera o con un niño. Pasa. Y son cuestiones que deciden las familias, las personas.
Vos ahora querés reinsertarte en el mundo laboral formal, pero mientras tanto podés decir, mira, la verdad que el nivel de gestión y hasta lo transformás en chiste, en algo gracioso, y demostrás que supiste valorar todas las habilidades que desarrollaste en tu rol de ama de casa y además fusionándolo con estudiante, que es un montón, fusionar esas dos cosas. Entonces, buscar desde ese lado cómo presentás la información. Si vos entrás diciendo qué bajón, ama de casa, y te quedás ahí, vas a mostrar eso. Ahora, si vos lo presentás de esta otra forma, sí, soy estudiante de tal carrera. Y además, mientras tanto, me encargué de, bueno, llevar a cabo la vida familiar. Así que de gestión tenés todo lo que necesitas conmigo. Cambió por completo. Si tenés esa capacidad de que los nervios te permitan hacer un chiste en el medio de la entrevista, listo, distendiste vos a la persona que te está entrevistando incluso, que a veces, viste, tenés gente muy acartonada del otro lado, pero el tema es ese, que vos tengas trabajado, que no está mal, es tu situación actual, pero este trabajo que vos hiciste, decir, me presento primero de esta forma como estudiante y después de contar también que además, mientras tanto, sos ama de casa, es porque algo entendiste vos que era una mejor forma de presentarte ante lo que quiere escuchar una determinada empresa. Entonces, entendiste una parte que no entendías quizás antes de esa forma del mercado laboral. Porque hay que a veces saber con qué reglas te estás manejando y jugar ese juego. Claro. Es un poco de todo. Es tener como esa picardía en algunas cosas. El tema es no mentir, sino saber, porque no te sirve mentir y salta en 2 minutos, pero sí saber cómo presentar la información, esto que vos decís. Porque abrirte a un determinado estudio te suma otras habilidades y de golpe tenés 2 ámbitos que desarrollan tus habilidades, vos las unís y las llevas a cabo. ¿Entendés? Entonces, desde ese lado te va a sumar. Es entender esas reglas del juego, que podemos estar de acuerdo con algunas y con otras no, pero todas no las podemos cambiar todavía, pero bueno, es eso, es entenderlo desde ese lado. Vale, gracias, Juli. Silvina dice, el entrevistador a su vez tiene un supervisor, depende de la empresa. A veces te toca en realidad que te entreviste el propio dueño porque es un local comercial que tiene 2 personas trabajando como atención al público y ahí se mezclaron todos los roles. A veces sí, a veces no. Depende del tamaño de la empresa, depende de cómo están distribuidas las áreas. Incluso depende si la búsqueda la hace la propia empresa o la terciariza en una consultora como puede ser las consultoras conocidas, Adecco, Manpower, todo este tipo de consultoras que tienen muchas búsquedas que ofrecen estos servicios a empresas que necesitan sumar a una persona. Así que a veces la persona que te entrevista por primera vez no trabaja en la empresa donde vos entrarías a trabajar. Pasa muchísimo, sobre todo para puestos que tienen, para todo tipo de puestos, pero para esa primera entrevista pasa mucho que la persona que te entrevista quizás no trabaja en la empresa donde se está abriendo esa búsqueda. A ver, dice, califiqué una entrevista, en una entrevista multinacional y al año me convocaron para una entrevista y se lo marqué. Déjame entender, ¿pasó un año entre la primera entrevista y la segunda? Sí, un año. No es el mismo proceso, no es el mismo proceso. En la primera no quedaste, se abrió el proceso de vuelta, buscaron en su base de datos y te volvieron a llamar. O sea, ese es el lado B de esa historia. Ningún proceso lleva un año, porque si vos necesitas cubrir un puesto de trabajo, imagínate que ¿quién hace durante ese año ese trabajo? Llega un momento que se te saturan los equipos. Esa es otra alerta roja. Si vos ves que quizás es una empresa y esa empresa publica cada 2 meses la misma búsqueda, pero es la misma búsqueda, no es que suma más personas, porque, por ejemplo, quizás es una empresa que busca sumar muchos vendedores. No es el mismo puesto, pero para sumar nuevas personas. Ahora, si es el mismo puesto y nunca se cubrió, eso te puede dar un indicio de que quizás tiene una alta rotación. La gente entra y se va,
entra uno nuevo, se va, entra otro nuevo y se va, porque la pasan mal adentro. Entonces, si pasó un año, te está marcando que son dos búsquedas distintas, aunque son para el mismo rol, y también te está marcando que nunca te avisaron de la primera. Entonces, a tenerlo en cuenta, después vos decidís qué hacer, pero es leer ese entre líneas extra, porque claramente un año no, está bueno que te avisen, y si te llaman como si nada, quizás ni se acuerdan que vos hace un año estuviste en ese proceso, porque hay que ver el nivel de organización que tiene la empresa, incluso. Así que son como para tener cuidado con esas cosas. Quizás la persona que te entrevistó nunca supo de esa primera entrevista el año anterior. Cambiaron puestos, cambiaron roles, o no tienen organizados sus procesos. Pero son dos procesos distintos, eso seguro. Ahí está. ¿Alguna pregunta, alguna que necesiten? Igual, ojalá que tengan todo su LinkedIn, si ya estuvieron en las mateadas anteriores, y si no, los invito a hacerlo, pero nos pueden seguir consultando a las redes de la fundación, lo que necesiten. Aparte, damos muchos tips de empleabilidad todos los jueves, así que también desde ahí pueden decir. Dice, me pusieron un día y hora fijo y estaba en la facultad y le dije que me den otro día y quedó ahí. Besis. Porque hay una determinada creencia de determinadas empresas, determinada cultura vieja, dinosauria, del manejo de la gestión de recursos humanos, como le dicen, en donde si vos estás desempleado, no importa día y hora que te diga, vos vas a estar disponible. Y uno tiene vida igual. Y hasta puedes tener un turno médico, o como vos decís, estar cursando la facu. Y hay que tener esa flexibilidad, porque quizás es la misma empresa que te pide capacidad de adaptación y no te cambian un horario. Eso forma parte del respeto hacia la vida personal de la otra persona. Entonces, si no te llamaron más por eso, no está nada bueno, porque hay un montón de cuestiones que adentro de la empresa seguramente no se dan. Hola, Sí, perdón, no encuentro la manito, mi nombre es Vanessa, es la primera vez que participo de este curso. La verdad muy interesante, muy lindo, soy técnica en recursos humanos, a un año de recibirme en la licenciatura a través de la Universidad Siglo XXI. wow. Lo cuento así chiquitito porque ya sé que ya termina. Yo empecé a estudiar en pandemia, nunca pude hacerlo por la universidad, por la UBA, que me hubiese gustado, por temas de que, bueno, fui mamá muy joven, los tiempos no me daban, como algo que vos decís que es muy cierto, trabajar, estudiar, es muy complicado, pero se puede, ¿sí? En palabras mayúsculas lo pongo, que se puede porque de hecho Sí, lo se puede. estoy haciendo. Obvio. Acabo de renunciar a un trabajo, ¿sí? Porque en la entrevista me habían dicho que era el sueldo más un bono, ¿sí? Bien, cuando me van a pagar ese bono era en negro, no era un bono, ellos le llamaban bono. A lo que yo, nada, yo pregunté o sea, yo también seleccioné hasta hace poco, estuve en el área de salud, médico, enfermeros y demás, y jamás le diría a un empleado o a una persona que esté buscando trabajo que yo le voy a pagar un bono, siendo que es plata en negro y en mano encima. Claro. Bueno, la verdad que no les gustó, se ofendieron y demás. Y bueno, nada, esa fue mi última experiencia, así que estoy en la búsqueda de vuelta. Soy de provincia, Buenos Aires. Así que bueno, si hay más cursos, encantada de participar, si hay oportunidades también. Claro. Así que bueno, nada, sos súper clara, muy explicativa, los ejemplos los cumplo todos, que eso es lo bueno, uno hace tips, pero esto lo hago, esto lo hago, esto lo hago. Así que bueno, lo bueno que algo va a salir y bueno, gracias por haberme mandado la invitación y por hacer estos cursos que están buenos. No, gracias a vos. Y es real, eso que si son esos grises que si no se preguntan en el momento, uno da por sentado que se van a Sí. manejar de una forma y terminan manejándose de otro. Y es lo que está escribiendo en el chat Silvina, es no empezar a castigarnos nosotros, porque ya bastante tenés con la búsqueda de trabajo, ya bastante tenés con manejar el rechazo cuando te dicen que no. Y además de eso, la situación económica y personal y familiar de cada uno, como para encima castigarte porque cómo no me di cuenta que el bono fue de una forma que no debería ser,
No, no lo Claro. sabías, no había forma de saberlo. Y es esto que dice Silvina, o sea, uno buscó trabajo. Ya si lo conseguís o no, no significa que no hayas hecho tu parte. Sí estar atento a ser activos, a tratar de generar red y sobre todo a estar preparado. Pero sí hacer red. La red hace toda la diferencia. Sí. A mí me pasó de conseguir un trabajo, de la conexión con una persona a través de un curso y la profesora nos conocía a las dos y nos contactó. No sabes de dónde se van a dar las oportunidades, pero tratar dentro de lo posible de saber de no castigarse, porque uno se castiga muchísimo y es el peor enemigo. El peor Sí, enemigo. no solo eso, la dueña que también me agarró, me puso en el espejo y me hizo mirar el espejo, así como te lo cuento. Vos tenés que soltarte el pelo, vos tenés que maquillarte, no, sí, agarrate la cabeza. Yo Me me trato de quedé, controlar porque qué me están bueno. grabando. Juli, te pero estamos Nueva grabando, no puedes experiencia, poner chicas. caras. No No puedes voy a poner poner caras, caras. pero bueno, bandera bordó. Bandera Sí, menos bordó mal, yo directamente. y sí, me fui, estoy más aliviada, nunca me había pasado. Sí. Pero bueno, yo y Aprendiste. 2 compañeros más, sí, totalmente. 12 de Ahora experiencia. sabes qué preguntas hacer en tu próxima entrevista, porque hay cosas Exacto, que no vas a sí, negociar. sí, Eso es lo bueno. Y la persona que no puede tener la capacidad de valorar que vos estudies y trabajes, que concilies familia, trabajo, profesión, sí, todo eso, el problema no sí, es tuyo. claro. Y me cuesta a veces, pues yo estoy siempre del otro lado. Y ahora estoy de este lado, es como que uno no se sabe vender, ¿viste? Porque siempre está escuchando cómo se vende el otro y viendo y evaluando como reclutador todo el tiempo. Entonces, nada, está bueno todos los tips y todo lo que dijiste. Y practicar cómo Sí, te presentas a Juli, otros. no quiero sí, ser, sí, sí, no es quiero verdad. ser la que corta la fiesta. La verdad es Ay, que quedaríamos escuchándote porque es un placer siempre escucharte y con la naturalidad y el profesionalismo que vos lo haces. Y además, como yo te decía hoy temprano, vos pensás que haces a veces en una semana 4, 5, 10, no sé cuántas entrevistas y lo tenés clarísimo. Y nosotros te escuchamos a vos y aprendemos todo el tiempo. Aprovecho para saludar a Mariana, que también es del equipo de empleabilidad, que se conectó un poquitito después. Silvi, desde Chaco, es nuestra doctora y profesora que te estuvo escribiendo ahí en el chat. También estuvo Quique, que se tuvo que ir. Gracias a todos los que se conectaron por primera vez. Juli, ¿nos querés decir cuándo es la próxima mateada de empleabilidad? Si te acordás la fecha sí. y el La tema. próxima mateada es el jueves 26 de noviembre. La tenemos a Barbie, que está en Londres, se desconectó porque ya es retarde, ya es madrugada, que nos ayuda a dar los primeros pasos en el inglés en cuestiones de por qué nos sirve para el trabajo, siempre apuntado desde el área de empleabilidad, que te va a servir incluso para dar un diferencial aunque te postules a un puesto donde no necesiten inglés, pero hay muchas cosas que te sentás adelante de una computadora y están en inglés y que no tengas que hablarlo nunca en ese trabajo, pero que tengas que leerlo, te puede dar la diferencia de que te llamen a vos y que te contraten a vos y no a otro. Y ella está desde Londres, así que imagínate la facilidad que va a tener para trabajar ese tema desde ahí, con posibilidad incluso después de ampliarlo a más charlas, a más clases, pero yo desde el área, cada vez en más trabajos te piden inglés, sea para hablarlo o cuando son empresas que no requieren eso, sí porque te caen manuales, te caen instrucciones que están en inglés, entonces siempre suma desde ese lado y te da otra seguridad, tenés algo más para ofrecer. Y quizás a partir de eso, después Te decidís despierta las estudiar. ganas de seguir estudiando y de todo. Sí. No hay Gracias, edad aparte, así no. que estudienlo. Gracias a todos y todas por estar. Gracias, Juli, por ser tan generosa siempre con tus conocimientos y por tener una sonrisa a las 9 de la noche cuando sabemos que todos mueren de hambre y los que son de Boca quieren ir corriendo a ver el partido. Sí, vayan, Eh, vayan. Para los que no lo saben, por las dudas les recordamos que tenemos un canal de YouTube de la Fundación donde pueden ver todas las mateadas que ya se sucedieron, las de esta trilogía, la que pasó hoy, por si se conectaron tarde, si se les cortó, si se escuchó raro, está grabada y en un ratito, ya en una horita, ya va a estar ahí también en el canal de YouTube y vamos a estar compartiendo por todas nuestras redes
el link de hoy para que la puedan ver, pero les conviene siempre entrar al canal para poder ver las anteriores, ¿no? Después seguramente en la semana con Mariana y con Juli vamos a estar preparando una sorpresa para los que estuvieron en las 3 mateadas de la trilogía de empleabilidades, los vamos a estar contando por mail. Así que muchísimas gracias a todos y a todas, que descansen. Gracias Juli, como siempre. Gracias a todos. Beso grande. Muchas gracias a todos. Nos vemos, chicos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.